Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, es un gusto que nos acompañen. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, no sin antes recordarles que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que forma esta página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Bienvenidos y vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Con la siguiente oración consagramos nuestra vida, nuestra familia y todo lo que el Señor nos ha dado. Y le decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos, hermanos, y hoy con mucho gozo, con mucho gusto, vamos a hablar de la santa a la cual hoy celebramos. Hoy nuestra iglesia celebra a Santa Mónica. Y bueno, Santa Mónica, que es la patrona de las mujeres casadas, de las madres, de las abuelas, de las viudas, también es patrona de las personas que viven matrimonios difíciles, de las madres que tienen hijos problemáticos, y también es patrona de las conversiones familiares. Entonces, pues como vemos, una gran mujer. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestros santos, con su ejemplo e intercesión, pues nos ayudan con su ejemplo, con su testimonio, nos ayudan, nos muestran ese camino a seguir. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esta gran santa? De ella podemos aprender la virtud de la perseverancia en la oración. Ella, ¿verdad? Esa fue su gran virtud, perseverar en la oración para la conversión, no solamente de su esposo, de su hijo, ¿verdad?, San Agustín, sino de toda su familia, de toda persona que pues se cruzó por su vida. También de ella podemos aprender esa completa confianza en Dios. También podemos aprender de Santa Mónica nunca perder la esperanza. Así, por más, ¿verdad?, por más difícil que se vean las situaciones, no perder la esperanza, no perder nunca la esperanza. También de ella, pues aprendemos el amor incondicional, ya que pues ella, ¿verdad?, ella no, ¿verdad?, no dejó que su hijo se perdiera, no dejó de amarlo en ningún momento, incluso cuando él, ¿verdad?, la rechazaba. Y bueno, pues vamos a ver
con su vida, vamos a ver cómo todo lo que ella tuvo que pasar y cómo durante su vida, pues ella desarrolló esas grandes virtudes. Bueno, Santa Mónica y San Agustín. Santa Mónica, mamá de San Agustín, un santo muy importante en nuestra iglesia, doctor de nuestra iglesia. Ellos nacieron en Tagaste, una ciudad de África, en la primera mitad del siglo IV. Fueron madre e hijo, y nuestra iglesia celebra el día de hoy, 27 de agosto, a Santa Mónica, y Dios mediante mañana celebraremos a San Agustín. Bueno, pues la vida de Santa Mónica es pues una vida pues sencilla, digamos, no con grandes milagros ni maravillas, como es la vida de pues algunos otros santos. La vida de Santa Mónica la podemos resumir en la fidelidad, en el cumplimiento de sus obligaciones como esposa, como mamá, posteriormente como viuda, como miembro de nuestra iglesia. Ella se caracterizó por siempre cumplir, ¿verdad?, sus obligaciones, primero siendo una esposa pues muy atenta a las necesidades de su esposo, una esposa pues digamos pues que se dedicaba, ¿verdad?, a sus labores como esposa, pues muy tranquila. También, bueno, como mamá, ella siempre estuvo preocupada por sus hijos, no solamente por lo material, sino especialmente en lo espiritual. Eso era lo que a ella más le preocupaba. Por eso es que ella sufrió tanto al ver a su hijo San Agustín, que en un tiempo, ¿verdad?, de su vida se extravió, se salió, ¿verdad?, vamos a verlo, dejó la religión católica. ¿Y ella qué hizo? Pues ella no se desanimó, ella lo siguió por mar y tierra, oró día y noche por más de 20 años para lograr la conversión de su hijo. Y bueno, cuando por fin, ¿verdad?, vio a su hijo ya convertido, entregado al servicio de nuestro Señor, ella manifestó que había cumplido su misión, que su misión había terminado en este mundo. Su misión, ella tenía muy clara cuál era su misión, la de salvar a su familia, a su esposo, a sus hijos, ¿verdad? Y a todos, les digo, a toda su familia, a todos los que ella convivía. Incluso vamos a ver a través de su humildad, de su mansedumbre, pues no solamente logró convertir a un esposo que era ateo, ¿verdad?, sino también a todo el personal de su casa, a su suegra, que en un principio pues no la creía. Entonces vemos cómo Santa Mónica, vemos en ella un ejemplo. No solamente se preocupó por su familia, sino por todos los que la rodeaban, incluso por los amigos de sus hijos. Por eso San Agustín en muchos de sus escritos habla de Santa Mónica como nuestra madre, ya que pues era la mamá, porque se preocupaba, le digo, no solamente de sus hijos carnales, sino de los amigos de sus hijos, de todos los que la rodeaban. Nuestra iglesia considera a Santa Mónica como modelo de las madres cristianas, especialmente de aquellas que tienen, ¿verdad?, o tenemos algún familiar que pues está, ¿verdad?, lejos de nuestro Señor. Santa Mónica es puesta por nuestra iglesia como un ejemplo
de mujer, de cómo deberíamos de ser nosotras, las mujeres cristianas. Pues la vida de Santa Mónica para nosotras mamás, para nosotras esposas, es una vida muy inspiradora. No fue una vida fácil, fue una vida llena de sufrimientos, dificultades, ¿verdad? Pero ella nos muestra cómo esa perseverancia, principalmente en la oración, pues hicieron posible el milagro de la conversión les digo, de su esposo, de toda su familia, principalmente de San Agustín. Y fíjense cómo nuestro Señor, claro que escucha nuestra oración. A Santa Mónica no solamente nuestro Señor, ¿verdad?, le concedió el milagro de la conversión de San Agustín, sino que nuestro Señor llevó a San Agustín a ser obispo, a ser sacerdote, a ser obispo, a ser doctor de nuestra iglesia, a ser ese gran santo que ahora conocemos. Santa Mónica, bueno, conocemos su vida, pero sobre todo la conocemos y reconocemos su labor de oración. Pero esto no fue fácil y no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que simplemente con una novena, que simplemente, ¿verdad?, basta y que nuestro Señor nos tiene que hacer el milagro, conceder. A Santa Mónica le llevó más de 20 años, ¿verdad?, el que nuestro Señor, ¿verdad?, le concediera ese gran milagro. Más de 20 años que ella, ¿verdad?, tuvo que padecer, ¿verdad? Y fíjense, San Agustín decía que su mamá iba tres veces al día a postrarse, ¿verdad?, ante el sagrario, a pedirle a nuestro Señor que su hijo volviera a la Iglesia Católica, que se convirtiera, que fuera un buen cristiano. 3 veces al día, durante más de 20 años. Ella era lo único que le preocupaba. No le pedía, ¿verdad? No le iba y le pedía a nuestro Señor que su hijo se hiciera sacerdote, obispo, santo, doctor de nuestra iglesia, como lo fue. Ella solamente le pedía a nuestro Señor que su hijo volviera, que su hijo creyera en nuestro Señor, que abrazara pues su fe. San Agustín decía que las lágrimas de su madre frente al sagrario eran como la sangre de su corazón destilando en lágrimas de sus ojos. Que la sangre de su corazón, ¿verdad?, decía que frente al sagrario las lágrimas de su madre eran como sangre que brotaba de su corazón, ¿verdad?, y que salía por lágrimas de sus ojos. Era tanto el sufrimiento que ella sentía por su hijo. Pues, como les digo, Santa Mónica no solamente fue una esposa, una madre ejemplar, posteriormente una abuela entregada. Por ejemplo, San Agustín tuvo un hijo fuera del matrimonio, con una persona pues que era muy humilde y por eso no se casó. Su hijo se llamaba Adeodato. Posteriormente, también Santa Mónica pues tuvo que criarlo en un tiempo. Y también, ¿verdad?, también con el ejemplo de Santa Mónica, con sus oraciones, ella pudo ser testigo de la conversión de su nieto.
por eso también la reconocemos como una abuela entregada. Bueno, vamos a empezar a contar un poquito de la historia de Santa Mónica. Santa Mónica nació en el año 331, les digo, en una pequeña ciudad de África. Santa Mónica recibió la semilla de la fe, pues, por sus abuelos, por sus papás. Y bueno, a ella le tocó en África, pues, en la religión católica, pues no era, ¿verdad? No era, la religión que todos profesaban. Ella, su familia se había mantenido fiel a la religión católica, incluso, sufrieron muchas persecuciones, pero Santa Mónica fue educada, ¿verdad? Pues en una familia con los valores cristianos, en una familia que llevaba, ¿verdad?, a cabo, pues también, pues muchas obras de caridad, y así fue como ella creció. Se dice que su bautizo se dio por ahí de los 17 años, ya que según la costumbre de la Iglesia Católica de África en ese tiempo, el bautismo lo recibían ya siendo adultos, incluso muchos recibían el bautismo ya siendo muy ancianos. Y bueno, pues sus papás posteriormente, los papás de Santa Mónica, que querían lo mejor para ella, pues pensaron en que pues tenía que casarse. En ese tiempo los papás eran los que decidían, entonces ellos escogieron a un joven pagano, un joven que no, ¿verdad?, no profesaba la religión católica. Este joven de nombre Patricio, era pues una persona, tenía, digamos, un cargo pues medianamente importante en el gobierno. San Agustín describe a su papá como un hombre cariñoso, pero también extremadamente colérico. Pero Santa Mónica supo sobrellevarlo. Ella, fíjense, nunca le dio motivo para pelear. Por eso es que, pues, su esposo la quería, les digo, incluso hasta su suegra al principio no quería a Santa Mónica, ¿verdad? Pero posteriormente al verla, al ver su humildad, al ver todas esas virtudes que ella tenía, pues su suegra la quería mucho. La gente se admiraba de que en la casa de Santa Mónica no existían problemas, agresividad, y eso que tenía un esposo, pues de un carácter muy difícil. Entonces, pero Santa Mónica se propuso no caer, ¿verdad?, no caer en las provocaciones. Ella sabía que para que pues haya un problema, un conflicto, pues se necesitan dos. Entonces ella, pues, ¿verdad?, así su esposo llegara enojado, gritándole, buscando pelea, ella permanecía, ¿verdad? Ella permanecía pues muy tranquila, no lo contrariaba. Así es que pues su esposo supo reconocer poco a poco pues sus virtudes y le dejaba, ¿verdad? Le dio campo libre en la educación de los hijos. Entonces, pues a ella esto le hacía feliz, ya que pues ella, su principal preocupación, ¿verdad?, era pues el enseñar, el formar a sus hijos en lo espiritual. Y les digo, San Agustín, fíjense lo que decía de Santa Mónica. Decía: tan pronto como mi madre llegó a la plenitud, a una edad en que debía casarse, se le dio un marido al que ella sirvió como a su señor. Se esforzó para ganarlo, Señor, para ti. Ella se esforzó en ganar,
¿verdad?, en ganar a su esposo para nuestro Señor. Y decía San Agustín, lo hizo hablándole de ti con el lenguaje de las buenas costumbres. Con ellas las ibas embelleciéndola y haciéndola amable y admirable a los ojos de su marido. Tuvo que tolerar los ultrajes de sus infidelidades conyugales hasta el punto de no tener en este aspecto la más mínima discusión con él. Esperaba que tu misericordia, Señor, descendiera sobre él. Pues fíjense, así es como San Agustín describía pues esas virtudes de su mamá. Y les digo, el consejo, porque muchas de las amistades, ¿verdad?, que conocían a Santa Mónica no podían creer cómo pues no había problemas, cómo pues a pesar de tener un esposo de un carácter tan difícil, y le pedían consejo a Santa Mónica, y ella decía que ella había aprendido a no contrariar a su esposo principalmente cuando él estaba enojado. Decía, no lo contrariaba ni con hechos ni con palabras, pero al verlo tranquilo, entonces sí, aprovechaba la oportunidad para hacerle ver su comportamiento. Cuando ya, ¿verdad?, al esposo se le había pasado el enojo, el coraje, entonces ella con mucha dulzura hablaba con él y le hacía ver, ¿verdad?, le hacía ver pues que su comportamiento no había sido el correcto. Pues qué gran consejo, y vemos y vamos a ver todo lo que ella obtuvo con este comportamiento. Les digo, su suegra al principio no la quería, pero ella al ya conocerla, al ver cómo pues Santa Mónica era pues una persona pues muy humilde, muy amable, pues se ganó a la suegra. Del matrimonio de Patricio y Santa Mónica tuvieron 3 hijos, el más grande San Agustín, Napigio y Perpetua. Ella, Santa Mónica, se preocupó de los 3, ¿verdad?, como buena madre, educándolos en la fe cristiana. De San Agustín, bueno, pues sabemos bastante, pero de sus otros 2 hijos sabemos poco. Sabemos que su hija se casó y posteriormente, al quedar viuda, San Agustín la nombró abadesa del convento que él posteriormente fundó. De su hermano, de Napigio, sabemos que, bueno, él nunca le dio problemas a Santa Mónica. Siguió, ¿verdad?, la acompañaba incluso cuando Santa Mónica, ¿verdad?, iba atrás de San Agustín. Él se casó y tuvo varios hijos. Les digo que Santa Mónica pues logró que se convirtiera pues toda su familia, los sirvientes, ¿verdad? Ella pues logró que su hogar pues fuera un hogar cristiano, cuando eran niños sus hijos. Y decía San Agustín, el único, ¿verdad?, el único que en ese tiempo no se había convertido era mi papá. Pero bueno, pues Santa Mónica pues no se daba por vencida. Y bueno, entonces, les digo, para entonces, en ese tiempo, pues no existía en la iglesia de África, no existía el sacramento de la confesión, ya que les digo, se bautizaban, ellos consideraban el bautismo, y sabemos que el bautizo perdona todos los pecados. Entonces, preferían postergar el recibir el santo bautizo hasta pues que la persona era anciana, porque entonces
se suponía que ya, ¿verdad? Que ya no iba a pecar y entonces, pues que iba a ganar la vida eterna. Esto, cuando San Agustín ya fue obispo, luchó para que cambiara esta costumbre y se bautizaran, pues, siendo niños. Y bueno, les digo, el hogar de Santa Mónica, pues, era así, con un esposo, pues, que, pues, no abrazaba la fe católica, que era jugador, que era de un carácter difícil, ajá. Y bueno, pues los hijos, pues ella se encargaba de ellos. Y bueno, San Agustín era un niño muy inteligente, ajá, y era un niño, pero también pues muy rebelde. Y su papá, bueno, pues su papá no le decía nada. Incluso su papá, al ver que pues que su hijo era muy inteligente, que tenía futuro, pues lo envía siendo pues un niño, ¿verdad? Tenía 12 años cuando lo envía su papá a otra ciudad a que pues siguiera su preparación. Y bueno, para Santa Mónica pues fue muy difícil el ver que su hijo se iba siendo pues muy chico, ajá, pero pues ella, ¿verdad? Ella ella respetaba lo que había decidido su esposo. Ajá. Entonces, pues para ese tiempo, pues San Agustín creía en Dios, oraba, pues esa era la formación que había recibido en casa. Pero pues al llegar a esta ciudad, una ciudad más grande, principalmente esta ciudad, pues era una ciudad pagana, en la cual había muchos vicios, pues San Agustín se fue olvidando de la fe cristiana, se fue contagiando con las ideas, las costumbres que había en ese lugar. Entonces él mismo, San Agustín, reconoce que a partir de los 15 años, su vida, ¿verdad? Él se dejó llevar por las malas costumbres, por los vicios, ajá. Él estuvo en esta ciudad, en Madaura, 4 años estudiando. Posteriormente regresa a su casa porque para seguir sus estudios tenía que irse a otra ciudad. Su papá quería que siguiera estudiando, ajá, que estudiara filosofía, ciencias, ajá, para ser un gran orador. Pero tuvo que regresar porque su papá no tenía dinero, ajá, pero cuando regresa, pues él ya traía, ¿verdad? Todas las ideas, los vicios, las malas costumbres, ajá. Entonces, pues pues esto le causó mucho sufrimiento a Santa Mónica al ver que su hijo pues ya no seguía sus consejos, que lo veía, ¿verdad? Ya muy lejos de nuestro Señor, de la fe cristiana, que lo veía pues desobediente, con malas compañías. Entonces, y bueno, pues su papá no se preocupaba, esto no le preocupaba, ¿verdad? Entonces, posteriormente logra, ¿verdad? Su papá, fíjense, hasta pidió dinero para que San Agustín se pudiera ir a Cartago, que era pues una ciudad más grande. Ajá, pero les digo, pues Santa Mónica no podía decir nada porque pues era la decisión de su esposo. Entonces se va nuevamente San Agustín a esa ciudad. Y bueno, pues ahí fue el acabose, ¿verdad? Pues siguió con esa vida desenfrenada, ajá. Y bueno, después muere su papá, pero fíjense, Santa Mónica logró, ¿verdad? Que un tiempo antes de la muerte de su esposo, pues él entrara, ¿verdad? Como catecúmeno, que se preparara para renunciar a su fe pagana y para entrar, ¿verdad? A
a nuestra iglesia. Entonces, antes de su muerte, pues su esposo Patricio recibió el bautismo. Ajá. Y bueno, pues esto le dio mucha alegría, mucho consuelo a Santa Mónica de verlo, ¿verdad? Bautizado, de verlo creyente en la fe católica. Les digo ya, San Agustín decía que Santa Mónica había conseguido ganar a su esposo para Dios. Pero bueno, pues Santa Mónica, después de la muerte de su esposo, pues siguió con la preocupación de su hijo, de San Agustín, que no vivía la fe católica. Incluso, bueno, después de la muerte de su papá, les digo, San Agustín, se fue a vivir con una mujer, tuvo un hijo fuera del matrimonio, y bueno, pues también allá en Cartago, San Agustín siempre tenía pues pues cosquilla de que quería encontrar la verdad, saber más. Entonces se fue, ¿verdad? Se fue enredando, conociendo pues las ideas, las teorías que había en ese entonces. Entonces, pues no conforme con que, les digo, con que ya había tenido un hijo, con que vivía pues en los vicios, se convierte se une a una secta y bueno, esto para Santa Mónica fue como una bomba, ¿verdad? Cuando se enteró que se había unido a la secta de los maniqueos. Ahí San Agustín tenía 19 años. Ajá. Y bueno, cuando terminó San Agustín sus estudios y regresó, ¿verdad? Regresó a su pueblo, digamos, a Tagaste. San Agustín iba con la idea de abrir en su pueblo una escuela, ¿verdad? Pues de esta secta. Y bueno, llegó con la idea de convertir a todos, de que toda su familia, sus amigos entraran a la secta de maniqueos. Y aquí Santa Mónica nos enseña algo muy importante. Ella no podía tolerar que su hijo viniera a su casa a ser un centro de difusión de la herejía y le prohibió la entrada. Santa Mónica se mostró fuerte, quería muchísimo a su hijo, pero no podía permitir, ¿verdad? No podía permitir esto, no podía permitir que él, ¿verdad?, viniera con esas ideas y que contaminara, digamos, a su familia. Santa Mónica estaba devastada por ver en lo que había caído San Agustín. Y bueno, ¿y qué hacía ella? Pues oración, ofrecía sacrificios. Les digo, tal es el caso que nos dice San Agustín. Ella iba 3 veces al día a postrarse en el sagrario, a pedirle a nuestro Señor la conversión de su hijo. Ajá. Fíjense lo que decía San Agustín. Mi madre, tu fiel servidora, lloraba en tu presencia por mí, más de lo que lloran las madres por la muerte física de sus hijos. Santa Mónica lloraba, sufría, decía San Agustín, más que las madres, que lloran las madres por sus hijos muertos físicamente. Porque por la fe y el espíritu que le habías dado, ella veía mi muerte, decía San Agustín, y tú, Señor, la escuchaste y no despreciaste sus lágrimas, que lloraban, que regaban la tierra donde ella hacía oración. Tú la escuchaste, Señor.
Y sí, fíjense, ella pues no se cansaba, les digo, de hacer oración, de ofrecer sacrificios, ayunos por su hijo. Y un día Santa Mónica tiene un sueño, ella se veía como siempre, llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Entonces, ella escucha en ese sueño una voz que le decía, tu hijo volverá contigo. Y enseguida ve a San Agustín con ella. Entonces ella le narra este sueño a su hijo y a San Agustín muy cómodo le dice, entonces ese sueño quiere decir que tu mamá te tienes que volver, ¿verdad? A mi secta, te tienes que volver como yo. Pero ella le respondió, en el sueño no me dijeron, mamá irá donde su hijo, si no, tu hijo volverá contigo. Esta respuesta de Santa Mónica impresionó mucho a su hijo. Pero bueno, todavía faltaban 9 años, todavía tuvieron que pasar 9 años para que San Agustín se convirtiera. Y bueno, les digo, yo creo que todos los sacerdotes conocían a Santa Mónica porque la veían sufrir tanto. Y pues años más tarde, un obispo, se dice que San Ambrosio, que tuvo mucho que ver en la conversión de San Agustín, le dijo estas palabras a Santa Mónica, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y bueno, pues nuestro Señor sabemos que tiene, ¿verdad?, sus tiempos, sus caminos y sobre todo que escucha nuestra oración y escucha esa oración de nosotras las madres. Y bueno, pues San Agustín, pues le digo, no fue fácil el camino. Después, fíjense, se muere uno de sus amigos, que era pues gran amigo, y a él le llamó mucho la atención que este amigo nunca, ¿verdad? Nunca quiso dejar pues la religión católica, se mantuvo firme y le dio ejemplo a él. Entonces, les digo, Santa Mónica, de veras que la padeció con San Agustín. A veces nosotros nos quejamos de que nuestros hijos cuando llegan a una edad, pues, digamos, la adolescencia, la juventud, pues se ponen, pues, difíciles. Pues aquí tenemos un gran ejemplo de lo que nosotras mamás tenemos que hacer. Santa Mónica se sentía pues impotente, ella decía, pues yo no puedo, pero entonces, ¿qué hacía? Pues oración, confiar en el Señor, Y San Agustín, bueno, pues la ofendía, se burlaba de ella, decía que pues se sentía muy superior, que él había estudiado, que él sabía mucho, y bueno, posteriormente, harto de que pues lo estuviera, seguramente Santa Mónica, pues, hablándole, tratando, ¿verdad?, de que volviera, se va nuevamente a Cartago y ahí abre una escuela de retórica. Y bueno, después de muchos años en la secta de los maniqueos, pues entonces como que San Agustín empieza a dudar, ¿verdad? Ahí ya tenía 28 años y su mamá, Santa Mónica, seguía orando sin cesar, y luego pues le dice que se va a ir a Roma. Y bueno, para Santa Mónica esto pues decía ella, ¿cómo se va a ir más lejos? Y ahí ya no voy a poder saber de él, pues se va a perder más. Esa era
pues el miedo que ella tenía. Entonces, incluso, pues Santa Mónica le dice que ella se va con él, a Roma. Y fíjense, San Agustín muy hábil, pues la engaña. Ajá, San Agustín, le dice a su mamá, ¿verdad?, que se fuera a rezar al templo mientras él iba a visitar un amigo, mientras llegaba el barco que los iba a llevar a Roma. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? De que la deja, ¿verdad? De que la deja ahí, él se sube al barco, no le avisa y se va a Roma. Entonces, les digo, ya estando ahí en Roma, se enferma muy gravemente. Ajá. Y bueno, pues entonces esta enfermedad, algunas dudas que empiezan a surgir en él, pues empiezan pues empieza a sentirse muy insatisfecho. Ajá, después se va a Milán y bueno, ahí les digo, Santa Mónica lo alcanza, ¿verdad? Pero ahí se da algo muy importante. San Agustín se encuentra, conoce al obispo de Milán, que era San Ambrosio. Entonces, empieza a platicar con él, va a visitarlo, a presentarse, porque pues él era un maestro de la retórica y va a presentarse con San Ambrosio. Y San Ambrosio lo recibe muy bien y entonces empiezan una amistad, empiezan seguramente a conversar y entonces pues por ahí San Agustín pues le empieza pues seguramente a decir pues esas inquietudes que él tiene. Entonces, fíjense, también algo que reconocer de Santa Mónica, una mujer valiente para su tiempo, valiente en defender, ¿verdad? Defender su fe. En ese tiempo, la emperatriz de Milán, quiso darle a una secta, una iglesia que pertenecía a los católicos. Entonces, San Ambrosio, pues se opone a esta y se encierran en la iglesia San Ambrosio, que era el obispo de Milán, con algunos laicos, entre ellos Santa Mónica, y estuvieron ahí encerrados durante 9 días, día y noche, para defender su iglesia. Ajá. Entonces vemos como Santa Mónica, una mujer valiente. Y les digo, era una mujer que también, pues era muy caritativa, siempre, ¿verdad? Siempre estaba ayudando. Bueno, entonces, San Agustín, les digo, en esas pláticas con San Ambrosio, pues le entra la espinita y empieza a estudiar las escrituras, la Biblia. Empezó con las cartas de San Pablo y ahí, bueno, pues nuestro Señor le abre los ojos. Entonces, San Agustín queda impactado, emocionado, ajá, y entonces empieza y quiere aprender más, quiere saber más, y entonces sí se acerca a su mamá, ¿verdad? Ya que él buscaba, pero con un hambre, el conocer, el saber, ¿verdad? Entonces sí, pues Santa Mónica pues le explicaba cómo ella podía, y pues ella pues se sentía muy feliz, ¿verdad? Y más feliz cuando se entera que San Agustín se inscribe como catecúmeno. Ajá. Y fíjense, tuvo que pasar 9 meses, digamos, como en un retiro, preparándose para poder recibir el santo bautismo. Y bueno, imaginemos a Santa Mónica cuando ese hijo que ella creía perdido, ¿verdad?, le comunica la gran noticia de su conversión. Pues yo creo que pues fue el gozo más grande. Ajá. Y bueno, después les digo, se retiró 9 meses para prepararse.
y Santa Mónica fue con él a ese retiro. Ahí estaba, también fue el hijo de San Agustín, ese hijo que había tenido, a prepararse para recibir el santo bautismo. Y así fue, se bautizó el 25 de abril del año 387. Pues qué gran alegría, ¿verdad? En que ella pudo ver ese gran milagro, ese milagro que ella no se cansaba de pedirle a nuestro Señor. Y bueno, pues ella ante esto decía que su misión había terminado, que nuestro Señor había cumplido ese sueño, ¿verdad? Que pues muchos años antes le había dicho que ella iba a ver a su hijo con ella. Y bueno, entonces ya bautizado San Agustín, quieren regresar, ¿verdad? Andaban allá en Milán, regresar a su pueblo. Entonces, pues se van y que pues tenían, pero el camino pues no era nada fácil. Entonces, están unos días en una ciudad, en Ostia de Tiberina, esperando, ¿verdad?, el barco para llegar a África, para llegar a su casa. Y bueno, pues a los pocos días Santa Mónica se enferma y dura muy poquitos días, 9 días se enferma y muere. Antes de morir, fíjense ella lo que le dijo, otra cosa hermosa. Le dijo: hijo, en cuanto a mí, ya no encuentro ningún atractivo por esta vida. No sé qué hago aquí. Este mundo ya no es objeto de deseo para mí. Solo había una razón por la que quería quedarme un poco más en esta vida: verte como un cristiano católico antes de morir. Dios me ha concedido, más allá de todas mis expectativas, me ha concedido verte a su servicio y liberado de las aspiraciones de felicidad terrena. ¿Qué estoy haciendo aquí? Enterrarás este cuerpo, le dijo Santa Mónica, donde más te guste. No quiero que te molestes. Solo por esto te ruego que estés donde estés, te acuerdes de mí en el altar del Señor. Entonces Santa Mónica, ¿verdad?, previendo que se acercaba ya el día de su muerte, no pensó ni siquiera a dónde me van a enterrar, sino únicamente lo que le pidió a su hijo es que se acordara de ella en el sacrificio del altar, o sea, en la Santa Misa, al cual pues ella todos los días asistía y creía fervientemente. Entonces, esa fue su única petición, su única preocupación. Les digo, no importaba dónde iba a quedar su cuerpo, nada más esa fue su petición, que se acordara, ¿verdad?, de ella, que ella se acordara todo donde él estuviera, que se acordara en el altar del Señor, cuando él estuviera, ¿verdad? Y posteriormente, imaginemos, pues él se hizo sacerdote, entonces, que se acordara de ella en la Santa Misa. Ojalá que también sea nuestro deseo. Pues Santa Mónica muere a los 56 años de edad, y en ese tiempo San Agustín tenía 33 años. Y bueno, al principio pues San Agustín se siente muy solo, pero bueno, pues ella, ¿verdad?, le dejó pues ese gran ejemplo de pues cómo debía de ser su vida, una vida de oración. Y vemos en la vida de Santa Mónica cómo las oraciones de las mamás
pues son especialmente escuchadas por nuestro Señor. Y nos da, ¿verdad? Nos da ese motivo, ese deseo, nos emociona el saber, ¿verdad? Que nuestro Señor no deja de escuchar nuestras oraciones, y lo vemos claramente en la vida de Santa Mónica. Nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor, pues, logró, ¿verdad? Ese milagro, esas bendiciones que tanto le pedía a Santa Mónica. Y así lo vemos en muchos ejemplos de la Biblia, que nuestro Señor, ¿verdad? Escucha esas oraciones de esas mamás, ¿verdad? Preocupadas. Por ejemplo, vemos cuando esa mujer cananea, ¿verdad? Cuya hija estaba endemoniada, y que fue, ¿verdad?, detrás de nuestro Señor a pedirle que se detuviera, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, primero como que no le hacía caso, pero ella insistía, y nuestro Señor le dice, ¿verdad? No es bueno echar el pan de los hijos a los perros, pero ella insistía, Señor, ¿verdad? Socórreme. Y al final nuestro Señor se alegra de ver la fe de esta mamá, y le reconoce, ¿verdad? Le dice, qué grande es tu fe, que se haga contigo como tú quieres. Entonces ahí vemos que nuestro Señor siempre está dispuesto a oír a una madre afligida. Y así vemos muchos ejemplos en la palabra de nuestro Señor. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de Santa Mónica? Santa Mónica es un ejemplo para nosotras mamás cristianas, ¿verdad? A lo largo de la historia, muchas mamás han invocado, ¿verdad?, la intercesión de esta gran santa. Ella es un ejemplo de cómo, ¿verdad?, no se necesita tener una vida pues tan espectacular. Santa Mónica nos demuestra que trabajando, cumpliendo con nuestras obligaciones, sin nunca descuidar la oración, ¿verdad? Pues nuestro Señor se alegra, ¿verdad? Para Santa Mónica, su principal misión fue la salvación de su familia y de todos los que estaban a su alrededor. Y fíjense, algo importante, si no hubiera existido Santa Mónica, no existiría San Agustín. Y pues, ¿qué nos enseña? Decíamos, Santa Mónica nos enseña a orar sin desanimarnos. Ya vimos que su vida no fue fácil. Su esposo no era un hombre fácil, un hombre que no creía, pero ella, ¿verdad?, logró convertirlo. Entonces, fue una mujer de oración. Fíjense, ¿y qué hizo? Aquí hay otra cosa que nos enseña. Santa Mónica no se desgastó, ¿verdad?, hablándoles y tratándole en muchas ocasiones de convertirlos con sus palabras. Ella lo hizo con su testimonio y sobre todo con su oración. Como no podía hablarles seguramente a su esposo, a San Agustín, en un tiempo de Dios, ¿qué hacía? Entonces se dedicó a hablarle a nuestro Señor de su esposo, de su hijo, mediante la oración. Como no podía hablarles a ellos de Dios, entonces se dedicó a hablarle a Dios de su esposo, de su hijo, de sus hijos, a través de la oración. Entonces eso tenemos que hacer. También nos enseña Santa Mónica el perseverar, ya que es muy fácil
ante los problemas, ¿verdad? Caer en el desánimo. Por ejemplo, les digo, ella tuvo que orar más de 20 años para lograr ver el milagro de la conversión de su hijo. Y a veces nosotros, pues a la primera de cambios nos desanimamos si no vemos, ¿verdad? Si no vemos pues ese cambio, si no vemos que lo que nosotros pedimos se cumple. Entonces, imaginemos, Santa Mónica le llegaban noticias de que cada vez estaba más mal, andaba más mal su hijo, ¿verdad? Y ni así se desanimó, ¿verdad? Para muchos podría ser, pues ya ni modo, ya ese hijo ya está perdido, ajá, pero ella no hizo esto, ajá, no cayó en la desesperación, al contrario, ¿verdad? Esto la animaba a orar más, ¿verdad? A no abandonar la oración. Entonces podemos decir de Santa Mónica, una mujer de una fe pues inamovible, ¿verdad? Una modelo para nosotras madres, que hay que perseverar, y para todos, ¿verdad? Pero que hay que perseverar en la oración. No debemos desanimarnos, debemos de confiar en nuestro Señor. Santa Mónica confiaba plenamente en ese plan que nuestro Señor tenía para su familia. También nos enseña a no perder la esperanza. Y bueno, les digo, modelo para nosotros, mamás, papás de familia, el que debemos de preocuparnos por promover pues esa educación en la fe a nuestros hijos, ya que pues esa educación que San Agustín recibió de su mamá siendo niño, pues fue crucial también para su posterior conversión. Ajá. Pues hay que preocuparnos de llevar, ¿verdad?, a nuestros hijos a Dios, de darles esas bases, ya que en ningún lado, ¿verdad?, les van a dar a nuestros hijos, pues esa formación, ¿verdad?, esa formación en la fe, esa formación, ¿verdad?, esa educación religiosa. En ningún lado, si no lo recibimos en casa, si nosotros no nos preocupamos, en ningún lado se la van a dar. No dejemos esto a los catequistas, a los sacerdotes, no, nos toca a nosotros, y vemos en el ejemplo de Santa Mónica. La educación religiosa que nosotros le demos a nuestros hijos les va a proporcionar esas bases para posteriormente, para que sean hombres, mujeres felices. Y bueno, también Santa Mónica nos ayuda cómo, ¿verdad? Nos enseña cómo lo importante que es enseñarles a nuestros hijos, a nuestra familia, la caridad, el servicio a nuestros hermanos, a los necesitados. Santa Mónica nos enseña, ¿verdad?, lo importante que es, ¿verdad?, que es enseñar el vivir en nuestra familia la caridad, el servicio a los demás. Pues a lo largo de la historia, muchas esposas, mamás, se han encomendado a Santa Mónica, ¿verdad?, para que les ayude en la conversión de su familia. Y bueno, pues tenemos una santa que entiende y que vivió, ¿verdad?, la desesperación de que muchos a lo mejor vivimos, de ver a nuestros hijos o algún familiar lejos de Dios. Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo de lo que debemos hacer: rezar, orar,
no desesperarnos, ofrecer, ¿verdad? Ofrecer, pues, pues pequeños sacrificios, ajá, y no cansarnos, no desesperarnos, ¿verdad? Perseverar en la oración. Pues, hermanos, pues ojalá, ¿verdad? Que como siempre decimos, esto sea un poquito y que nos animemos a conocer más de la vida de esta gran santa y bueno, pues de su hijo, de San Agustín. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias y como siempre, pues nos despedimos, pues pidiéndole a nuestra madre también que nos enseñe a amar, a guiar a nuestra familia. Y le decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa Mónica y todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Pues hermanos, muchas gracias. Yo soy Fátima Estrada, de Lanes, Ciudad de México. Gracias. Bendecidas noches.